Bienvenidos un día más a su canal favorito, el rincón donde el amor y el drama turco se unen para hacernos suspirar. ¿Cómo están hoy? Espero que con la energía a tope porque hoy tenemos un vídeo que les va a derretir el corazón y quizás hasta les saque una lagrimita. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los momentos más épicos, más románticos y, seamos honestos, más inolvidables de la historia entre Halil İbrahim y Esla. Sí, mis queridos, vamos a revivir la serenata. La serenata que conquistó a Esla y nos conquistó a todos. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a cantar a grito pelado, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita. No se pierdan ni un solo vídeo de drama turco, análisis, chismes y teorías locas que tenemos preparados para ustedes. Únanse a esta familia de adictos al amor. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para nosotros. Ahora sí, prepárense para un viaje al corazón de Halil İbrahim. Vamos a analizar cada detalle de esa serenata que hizo que Esla se rindiera a sus pies. Sabemos que la relación entre Halil İbrahim y Esla no ha sido un camino de rosas, ¿verdad? Han tenido sus altibajos, sus momentos de tensión, sus malentendidos, vamos, lo típico de una buena novela turca. Pero a pesar de todos los obstáculos, el amor entre ellos siempre ha estado ahí, latente, como una llama que nunca se apaga del todo. Y la serenata fue, sin duda, el momento en el que esa llama resplandeció con toda su fuerza. Recordemos el contexto. Esla, después de tantas idas y venidas, se mostraba distante, quizás incluso un poco desconfiada. Halil İbrahim sabía que tenía que hacer algo grande, algo que demostrara la profundidad de sus sentimientos, algo que la hiciera creer de nuevo en él. ¿Y qué mejor manera de expresar el amor que con música? La música es el lenguaje universal que trasciende las palabras y llega directo al alma. Halil İbrahim, un hombre de acción pero también de profundos sentimientos, comprendió la importancia de este gesto. Él sabía que las palabras, por hermosas que fueran, a veces no bastaban para expresar la magnitud de su amor y el arrepentimiento por sus errores. La música, en cambio, podía romper las barreras que Esla había construido alrededor de su corazón. Así que ahí lo tenemos a Halil İbrahim, plantado frente a la casa de Esla, con un micrófono en la mano. La escena está envuelta en una atmósfera mágica, con luces tenues y una noche estrellada como telón de fondo. Pura poesía. Los productores de la serie, verdaderos maestros en el arte de crear atmósferas románticas, supieron aprovechar al máximo cada elemento para construir una escena inolvidable. Las luces tenues estratégicamente colocadas, creaban un ambiente íntimo y acogedor. La noche estrellada, un símbolo de esperanza y de sueños compartidos, servía como telón de fondo perfecto para la declaración de amor de Halil İbrahim. Y por supuesto, la presencia de la luna, testigo silenciosa de tantos romances y desamores, añadía un toque de misterio y de magia a la escena. Y entonces empieza a cantar. ¡Ay, mis queridos, qué voz! Halil İbrahim tiene una voz que enamora, que transmite pasión, que te llega al alma. Y la canción que elige, perfecta. Una melodía romántica con una letra que habla de amor verdadero, de entrega, de promesas. Cada palabra, cada nota, parece estar dirigida exclusivamente a Esla. No se trató de elegir la canción más popular del momento, ni la que mejor le quedaba a su voz. Halil İbrahim seleccionó una melodía que resonaba con la historia de ambos, una canción que expresaba a la perfección sus sentimientos más profundos. La letra, cuidadosamente elegida, hablaba de arrepentimiento, de esperanza, de amor incondicional. Era una declaración de intenciones, una promesa de futuro, una súplica para que Esla le diera una segunda oportunidad. Podemos ver en el rostro de Esla cómo la emoción la va invadiendo poco a poco. Al principio quizás se muestra un poco escéptica, como intentando no dejarse llevar por el momento. Pero a medida que Halil İbrahim avanza con la canción, su mirada se suaviza, sus labios esbozan una leve sonrisa y sus ojos empiezan a brillar con lágrimas contenidas. Es imposible no sentir la conexión entre ellos. La actuación de la actriz que interpreta a Esla es magistral. Logra transmitir a la perfección la complejidad de sus sentimientos, la desconfianza, el dolor, pero también la esperanza y el amor que aún siente por Halil İbrahim. Sus ojos, ventanas del alma, reflejan cada una de estas emociones. Al principio se observa una mirada distante, casi fría, como si intentara protegerse del daño. Pero a medida que la canción avanza, la mirada se suaviza, la sonrisa se dibuja en sus labios y las lágrimas empiezan a brotar,
revelando la vulnerabilidad y el amor que aún laten en su corazón. Pero la serenata no es solo la canción en sí. Es también la forma en que Halil Ibrahim la interpreta. No se limita a cantar la letra, la vive, la siente, la transmite con cada gesto, con cada mirada. Se nota que ha puesto todo su corazón en esa serenata, que no hay nada forzado ni impostado en su actuación. Es amor puro y sincero lo que está ofreciendo. La interpretación de Halil Ibrahim es conmovedora. No se limita a cantar la canción de forma mecánica, la vive, la siente, la transmite con cada célula de su ser. Su voz, llena de emoción, llega directa al corazón. Sus gestos, sutiles pero expresivos, revelan la profundidad de sus sentimientos. Su mirada, fija en Esla, transmite amor, arrepentimiento y esperanza. Es una actuación sincera, auténtica, que demuestra que Halil Ibrahim está dispuesto a todo por recuperar el amor de Esla. Y aquí viene la parte que a mí, personalmente, me derrite por completo, cuando Halil Ibrahim se acerca a Esla y le extiende la mano. ¡Ay, Dios mío! Ese gesto, tan simple pero tan cargado de significado. Es como si le estuviera diciendo, confía en mí, déjame demostrarte mi amor, dame una oportunidad. Y Esla, con los ojos llenos de lágrimas, toma su mano. ¡Bum! El amor triunfa. Ese momento capturado con maestría por la cámara, es uno de los más icónicos de la serie. La mano extendida de Halil Ibrahim, un símbolo de reconciliación y de esperanza, es recibida por la mano temblorosa de Esla, llena de dudas pero también de amor. El contacto entre ambas manos, un instante fugaz pero cargado de significado, sella el destino de la pareja. Es el momento en el que Esla decide darle una segunda oportunidad a Halil Ibrahim, confiando en su amor y en la promesa de un futuro juntos. Pero, ¿qué es lo que hace que esta serenata sea tan especial? ¿Por qué nos impacta tanto? Yo creo que es porque representa algo más que un simple acto romántico. Representa la perseverancia del amor, la capacidad de luchar por lo que uno quiere, la esperanza de un futuro juntos. En un mundo cada vez más cínico y desilusionado, la serenata de Halil Ibrahim nos recuerda que el amor verdadero existe, que vale la pena luchar por él y que a veces, los gestos más simples son los que tienen más poder. La serenata es un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz al final del túnel. Halil Ibrahim no se rindió ante la adversidad. A pesar de los errores del pasado, de las dudas de Esla, él siguió creyendo en su amor y luchó por recuperarla. Y la serenata fue su arma secreta, su forma de decirle a Esla, te amo, te necesito y estoy dispuesto a hacer lo que sea para estar contigo. Halil Ibrahim, un hombre imperfecto pero con un corazón enorme, se convirtió en un héroe romántico, un ejemplo de perseverancia y de fe en el amor. Su serenata, un acto de valentía y de sinceridad, demostró que incluso los errores del pasado pueden ser perdonados y que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. Y ese es el mensaje que nos transmite esta escena: el amor verdadero vale la pena luchar por él, vale la pena perdonar y volver a empezar. Y a veces solo se necesita una serenata, una canción, una mirada sincera para que el amor florezca de nuevo. La serenata de Halil Ibrahim, un canto al amor y a la esperanza, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a valorar a las personas que amamos y a luchar por un futuro juntos. Nos recuerda que el amor no es un camino fácil, pero que vale la pena recorrerlo. Ahora bien, vamos a analizar un poco más a fondo la letra de la canción. Porque, seamos honestos, la letra es fundamental para entender el mensaje que Halil Ibrahim quiere transmitir. Cada verso está cuidadosamente elegido para expresar sus sentimientos más profundos. Los guionistas, verdaderos poetas del amor, crearon una letra que resonaba con la historia de Halil Ibrahim y Esla, una melodía que expresaba a la perfección sus sentimientos más profundos. Cada verso cuidadosamente elegido era una declaración de intenciones, una promesa de futuro, una súplica para que Esla le diera una segunda oportunidad. Hay frases que hablan de arrepentimiento por los errores del pasado, de la promesa de no volver a cometerlos, de la voluntad de construir un futuro juntos basado en la confianza y el respeto. Las frases que hablan de arrepentimiento son especialmente conmovedoras. Halil Ibrahim reconoce sus errores, asume la responsabilidad de sus actos y promete no volver a cometerlos. Es una muestra de madurez y de honestidad, una prueba de que está dispuesto a cambiar por el amor de Esla. Hay otras frases que exaltan la belleza de Esla, no solo su belleza física, sino también su belleza interior, su bondad, su fuerza.
Halil Ibrahim admira a Esla por su belleza, pero también por su carácter, por su fuerza, por su bondad. La ve como una mujer completa, una persona a la que respeta y ama profundamente. Y luego están las frases que hablan del amor incondicional, del amor que perdona, del amor que espera, del amor que nunca se rinde. Un amor así es el que Halil Ibrahim le ofrece a Esla, un amor que está dispuesto a superar cualquier obstáculo. El amor incondicional es el ingrediente secreto de cualquier relación duradera. Halil Ibrahim está dispuesto a perdonar los errores de Esla, a esperarla el tiempo que sea necesario y a amarla incondicionalmente, pase lo que pase. Pero la serenata no solo afecta a Esla, también afecta a Halil Ibrahim. Podemos ver en su rostro cómo se libera de la carga que llevaba sobre sus hombros. Al cantar sus sentimientos, al expresar su amor, se siente más ligero, más completo, más feliz. La serenata es una terapia para Halil Ibrahim. Al expresar sus sentimientos, al liberar sus emociones, se siente más ligero, más completo, más feliz. Es como si se quitara un peso de encima, como si pudiera respirar de nuevo. Y es que el amor tiene ese poder transformador. Nos hace mejores personas, nos ayuda a superar nuestros miedos, nos da fuerzas para seguir adelante. Y la serenata es un claro ejemplo de ello. El amor es un motor que nos impulsa a ser mejores personas. Nos ayuda a superar nuestros miedos, a enfrentar los desafíos de la vida y a alcanzar nuestros sueños. La serenata de Halil Ibrahim es una prueba de que el amor tiene el poder de transformar a las personas. Ahora bien, dejando de lado el romanticismo, también hay que reconocer que la serenata es un recurso narrativo muy efectivo. Los guionistas saben cómo jugar con nuestras emociones, cómo crear tensión, cómo generar expectativas. Y la serenata es una herramienta perfecta para ello. La serenata es un recurso narrativo clásico que se utiliza en el cine y en la televisión para crear momentos de tensión, de emoción y de romanticismo. Los guionistas de la serie supieron aprovechar al máximo este recurso para crear una escena inolvidable. En el contexto de la novela, la serenata marca un punto de inflexión en la relación entre Halil Ibrahim y Esla. A partir de ese momento las cosas empiezan a cambiar, la confianza se restablece y el amor vuelve a florecer. La serenata es el punto de partida para una nueva etapa en la relación entre Halil Ibrahim y Esla. A partir de ese momento las cosas empiezan a cambiar, la confianza se restablece y el amor vuelve a florecer. Es como si se abriera una nueva ventana de oportunidad para la pareja. Pero, ¿qué hubiera pasado si Esla no hubiera respondido a la serenata? ¿Qué hubiera pasado si hubiera rechazado a Halil Ibrahim? Bueno, ahí ya tendríamos otra historia completamente diferente. Pero afortunadamente para nosotros, los amantes del drama turco, el amor triunfó. El final feliz es un elemento clave de los dramas turcos. Los guionistas saben que el público quiere ver un final feliz, una recompensa por todo el sufrimiento y las dificultades que han tenido que pasar los personajes. Y en el caso de la serenata de Halil Ibrahim, el final feliz es que Esla le da una segunda oportunidad. Y es que al final, eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Queremos creer en el amor, queremos creer que el amor puede superar cualquier obstáculo, queremos creer que el amor verdadero existe. Y las novelas turcas con sus romances épicos y sus personajes apasionados, nos dan esa esperanza. Los dramas turcos nos ofrecen una visión idealizada del amor, una fantasía en la que todo es posible. Nos permiten soñar con un amor que supera todos los obstáculos y que dura para siempre. Así que ahí lo tienen, mis corazones enamorados. Un análisis detallado de la serenata de Halil Ibrahim a Esla, un momento que nos robó el corazón y nos hizo creer en el poder del amor. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos recorrido un camino lleno de emociones al revivir ese momento tan especial. Hemos analizado cada detalle, desde la elección de la canción hasta la expresión en los rostros de Halil Ibrahim y Esla. Hemos visto cómo la serenata fue mucho más que un simple acto romántico, fue una declaración de amor, una promesa de futuro y un punto de inflexión en su relación. Gracias por acompañarme en este viaje y por compartir su pasión por el drama turco. Espero que este vídeo les haya gustado y que les haya hecho suspirar un poquito. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les pareció la serenata? ¿Creen que Halil Ibrahim hizo lo correcto? ¿Cuál es su momento favorito de la serie? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos adictos al drama turco. Seguro que les encantará.
Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pierdan. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos.